buenas noches. Buenas tardes, Buenas doctora. noches, Buenas doctora. noches, ¿Qué tal, doctora. doctora? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Ahora tenemos el curso de bioseguridad. Es un curso muy interesante y sobre todo es muy importante para aplicarlo en las instituciones de salud. Entonces, el día de hoy vamos a ver las generalidades sobre bioseguridad. Tenemos, ya todos accedieron a la plataforma para revisar este curso. No, doctora, la verdad no. No han Sí, visto. maestra, estamos ahí, estamos en la plataforma. Sí, ya está, ya aparece el programa, está la actividad de hoy. Vamos a tener ahora más actividades. Entonces, vamos a dividir la clase en una parte teórica y tendremos algunas actividades donde van a trabajar en equipo. La última actividad y su coordinador va a subir el resultado de la misma. Vamos a tener otra también individual, que esa la vamos a tener en un rato. Y entonces, nuestra sesión está organizada con la presentación del programa, la presentación del catedrático, la organización del curso. Tenemos la primera unidad con las generalidades sobre bioseguridad, las definiciones generales, epidemiología de las infecciones, los principios de bioseguridad, las precauciones universales de bioseguridad y nuestro trabajo grupal. ¿Alguno de ustedes ha recibido ya algún curso de bioseguridad? Muy buena tarde, doctora. Pues curso en sí no, pero sí talleres que son importantes, ¿verdad? En el cumplimiento de nuestras funciones. Bueno, yo como enfermera, pues es muy importante por todas las acciones y actividades que realizamos, ¿verdad? Principalmente en los programas del Ministerio de Salud, en cada uno de sus indicadores. Si hablamos del Programa Nacional de Inmunizaciones, ¿verdad? Tenemos que aplicar las medidas de bioseguridad, desde la técnica, desde el lavado de manos, el uso de las jeringas, colocar las jeringas en las cajas de bioseguridad, el traslado para la unidad, que venga ecotermo y así sucesivamente, pero son talleres que es parte de la educación continua. Excelente. ¿Alguien más? ¿Ya tienen el programa en su pantalla? No, No, Ahora, ahora sí.
Ahora sí. Ya se ve, maestra. Entonces, nuestro curso es bioseguridad en estructuras médico-sanitarias. Como parte de la especialidad de administración y mantenimiento hospitalario. Estos 2 meses voy a tener el honor de estar con ustedes compartiendo sobre este tema. Ya nos conocemos. Ya les había comentado que soy médico. Y pues dentro de las experiencias que tuve, fui jefe de salud ocupacional en la empresa privada. Entonces es un tema realmente apasionante, ¿verdad? Y esta es una de las partes que integran la bioseguridad. Entonces vamos a compartir. ¿Me escuchan? Ahora sí, maestra. Sí se Sí, escucha, maestra. maestra. Ahora sí, maestra. Perdón, doctora. No, no tenga pena. Bueno, entonces, dentro de su programa, pues, como les decía, ya está en la plataforma. Por favor, revisen, ¿verdad? Hacia grandes rasgos, el curso de bioseguridad hospitalaria se diseña como parte de la especialidad de administración y mantenimiento hospitalario, tomando en consideración que los participantes son profesionales que se preparan para ocupar con alto grado de excelencia puestos de dirección y coordinación en instituciones hospitalarias públicas o privadas, por lo que es necesario contar con los conocimientos para prevenir o disminuir las situaciones de riesgo que puedan causar daño físico, químico o biológico al personal que labora en la institución, los usuarios y el medio ambiente. Entonces, vamos a tener la parte de la nota de promoción y evaluación de rendimiento académico. Tenemos 7 actividades de 10 puntos cada una para hacer un total de 70 puntos en la zona y su evaluación final de 30 puntos. El desarrollo del programa, pues ya el resto ya lo van a tener en la plataforma. Solo dentro de sus competencias terminales tenemos gestionar la identificación, evaluación y priorización de riesgos de bioseguridad dentro de una institución médico-sanitaria, coordinar la respuesta institucional ante exposiciones ocupacionales, incidentes y posibles eventos epidemiológicos, aplicar los principios de prevención y protección en los diferentes ambientes y procesos hospitalarios, interpretar la información clínica, epidemiológica, administrativa y técnica necesaria para tomar decisiones de bioseguridad, verificar el cumplimiento de procedimientos de limpieza, desinfección, esterilización y gestión de residuos, coordinar con las áreas responsables las medidas necesarias cuando una condición ambiental o una intervención de mantenimiento represente un riesgo. Documentar hallazgos, decisiones, responsables y acciones de seguimiento. Formular acciones correctivas verificables y evaluar su cumplimiento mediante evidencias e indicadores. Utilizar responsablemente herramientas digitales para el registro de incidentes, la trazabilidad, el seguimiento de indicadores y la comunicación de riesgos. Y participar de forma efectiva en equipos interdisciplinarios
encargados de la bioseguridad hospitalaria. Y dentro de las competencias integradoras tenemos que gestionar un programa institucional de bioseguridad mediante la identificación y priorización de riesgos, la coordinación de las áreas involucradas, la auditoría de procesos, la gestión de incidentes y el seguimiento de acciones correctivas e indicadores. Doctora, ¿Sí? mire, yo sí le quiero expresar de que, pues, mis expectativas son muy grandes en este curso, porque es un curso muy importante que a veces se ha mantenido principalmente en los servicios de salud olvidado el tema y poner en riesgo la salud del trabajador y también del paciente. Presupuestos que dejan mucho que desear para poder cambiar un clima laboral que no es tan bien agradable, carga laboral, donde hay riesgo para cometer errores. O sea, la verdad, sí los temas son muy lindos y esperamos en Dios culminar con éxito este curso con su persona. Así es, Ruth. Gracias por la intervención. Definitivamente, como les comentaba, al inicio, es un curso no solo interesante, sino, y aparte de obligatorio, es importante en todas las actividades de salud que realizamos, ya sea una institución pequeña, una grande, en lo privado, en lo público, donde nos encontremos, tenemos una gran responsabilidad como profesionales. Primero que todo, porque aquí la ética juega un papel fundamental. Además, pues yo les voy a recordar siempre esa parte de que ustedes son líderes y no solo por ser profesionales, sino por el conocimiento, nos da una obligación y eso es enseñar. Y enseñamos todos los días con nuestro ejemplo. Y entonces en el tema de bioseguridad el ejemplo es indispensable porque de nada sirve alguien que sacó el curso, que tiene a su cargo una dirección y que no pone en práctica pues todos estos temas, ¿verdad? Sobre todo por la seguridad de nosotros primero, de nuestros pacientes y de la institución. Entonces, pues es muy interesante. Vamos a ir viendo. ¿Cómo nace la bioseguridad? La bioseguridad hospitalaria, entendida como el sistema formal de normas y protocolos para proteger al personal, a los pacientes y al medio ambiente, nace oficialmente en 1987. En ese año, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC de Atlanta, Estados Unidos, se enfrentaba a la alarmante epidemia del VIH-Sida y al riesgo de transmisión de la hepatitis B. Ustedes saben que es una de las enfermedades pues más contagiosas que hay y el riesgo que tiene de causar cirrosis y llevar también a un daño hepático severo. Entonces, para proteger a los trabajadores de la salud, este centro, CDC, publica un conjunto de directrices que denominó precauciones universales. El cambio de paradigma fue absoluto. Entonces se estableció el principio de que todos los pacientes y sus fluidos corporales deben ser considerados
como potencialmente infectantes, independiente del diagnóstico que tengan. Muchas veces tenemos pacientes diabéticos, pacientes hipertensos con enfermedades crónicas que uno pues no piensa que sean infecciosos o no tienen ninguna eh, característica o laboratorio de tener una infección, pero a partir de esa fecha pues se considera que todos los fluidos corporales de nuestros pacientes son potencialmente infectantes. Y no solo para los demás pacientes, sino sobre todo para el personal que está alrededor de los pacientes. Principalmente nosotros, personal de salud, personal de enfermería y médicos que son los que la primera línea, ¿no? Entonces esto estandarizó el uso de los guantes, de las mascarillas y el manejo cuidadoso de las agujas en todo el mundo. Y ahí, pues, toda la parte de la disposición de los desechos bioinfecciosos, las bolsas, los colores, ¿verdad? Los guardianes tienen su razón de ser y la obligación de que contemos con ellos en todas las instituciones de salud. Entonces, como parte, cuando nace la bioseguridad, ¿verdad? Aparece alguien en esta historia. Las bases científicas que hicieron posible el momento que tenemos, se mencionó anteriormente, de la bioseguridad, se fueron construyendo a lo largo de más de un siglo. Y ahí nace alguien al que se le da el apodo del Salvador de Madres. ¿Alguien sabe de qué médico estamos hablando? El doctor Lister, Hola, doctor, buenas noches. buenas noches. No sé si era el ginecobstetra o cirujano escocés, el doctor Lister. Eh, es un médico alemán, Ah, descendiente de húngaros, ginecólogo, sí, él fue el que le dio la idea a Lister, sí, pero no me recuerdo su nombre. con seis Fue meses. inicial, él fue el que lo descubrió primero, sí, al notar que venían de la morgue a operar a mujeres en ginecología, pero el nombre se me escapa. Y fue Lister el que luego tomó sus ideas y empezó a utilizar ácido carbólico. Así es, ¿verdad? Y entonces, como parte de esto, ahí también hay una investigación, un proceso de investigación, ¿verdad? Entonces se observa este médico de que, pues en las dos clínicas que hay, en una hay una alta mortalidad, en la que están atendiendo los médicos y los estudiantes de medicina, y en la otra que atienden las comadronas, pues casi no se mueren las mujeres, ¿verdad? Y se da cuenta precisamente de eso, de que están llevando bacterias de de las salas de necropsias hacia la clínica, ¿verdad? Y entonces allí inician la primera demostración empírica de que la higiene de manos salva vidas. Y, pues para ese tiempo, eh, quien hablaba de esto fue considerado como un loco, y no se puso atención, ¿verdad? No se le apoyó. Y pues la historia es la única que hace eh, honor, ¿verdad? A estas personas y a través del tiempo se dan cuenta de la importancia, ¿verdad? De algo tan sencillo como el lavado de manos para evitar las infecciones. Vamos a revisar. Pues, en la historia, la era de la antisepsia y las barreras físicas, aparece Joseph Lister en 1867
quien introduce el ácido carbólico o fenol para esterilizar los instrumentos y limpiar heridas, reduciendo las infecciones postoperatorias letales. En 1890 está William Hastel, quien implementó los primeros guantes de goma, y lo que empezó como una protección para la piel del personal se convirtió en la barrera clave para protección también de los pacientes. Y por último, Johann Mikulix en 1897, que es el pionero en el uso de mascarillas quirúrgicas para prevenir la contaminación por gotas respiratorias. Luego tenemos la bioseguridad contemporánea. Desde 1996, el modelo refina la protección, integrando el manejo de superficies, equipos y etiquetas respiratorias. Y entonces, la bioseguridad contemporánea en el ámbito médico-sanitario ha evolucionado drásticamente en las últimas décadas y deja de ser percibida meramente como un conjunto de normas que son restrictivas y que eran exclusivas del personal de laboratorio para definirse como un sistema de gestión que es dinámico, que es integral, transversal y que abarca la totalidad de los procesos de un hospital o de una institución de salud, no importando su tamaño. La bioseguridad es un pilar dentro de todo el sistema de la gestión hospitalaria y sobre todo requiere de ética y una visión integral para proteger a las personas en un entorno peligroso. Este nuevo paradigma se sostiene en la convergencia de 4 disciplinas fundamentales que integran la bioseguridad. Lo primero, la prevención de infecciones asociadas a la atención en salud. La segunda, la salud ocupacional. La tercera, la seguridad del paciente. Y la cuarta, la gestión medioambiental. Entonces, lejos de ser únicamente un requisito normativo legal, la bioseguridad representa el pilar ético y operativo indispensable para sostener el sistema de salud, sobre todo porque está expuesto constantemente a patógenos cada vez más resistentes. ¿Y por qué creen ustedes que aquí se menciona que requiere de ética? O sea, aparte de que todos nuestros procesos como profesionales, pues, deben ser éticos, pero aquí esto va a cobrar un sentido muy importante. Vamos a estar insistiendo en esto. ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguien que quiera opinar? Ben Hernández, porque no somos supervisados. ¿Y alguien que quiera hablar? ¿Alguien más aparte de Isabel? ¿Y alguien? Yo pienso, doctora, que porque es parte de nuestra responsabilidad el cuidado de todos, tanto de nosotros como de los demás. Pues yo estoy en un área administrativa, estoy en informática, pero también nosotros tenemos que seguir las normas de bioseguridad porque vamos a todos los servicios. Entonces, por ejemplo, si no nos lavamos las manos al salir de los servicios, sabemos que si llevamos algún tipo de contaminante, nosotros mismos estamos también colaborando a que
otra persona se contagie de X o Y enfermedad. Creo que es parte de la responsabilidad de todos los salubristas, ¿verdad? El cuidado de todos. Entonces es parte de la ética, como decía la otra Isabel, si no nos están viendo, no importa, pero bien, sí importa, pues sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Sí, así es, Johanna. Eso es, Pero, perdón, también algo que tenemos que tener en cuenta por lo que usted mencionó también lo que es la vigilancia epidemiológica, ¿verdad? Porque si nosotros no cumplimos, no aplicamos, también somos un medio de transporte, o sea, un vehículo para poder trasladar las bacterias, microbios fuera, hasta fuera del servicio de salud. Y entonces estamos nosotros participando en el surgimiento de las enfermedades, participando en un brote. Entonces sí es importante que nosotros seamos conscientes de que aplicar estas medidas es responsabilidad. No solo es responsabilidad legal, pero también moral, el cuidar y cuidar a los demás. ¿Sí? y es, Ruth, y sobre, Dos términos en el Código Penal, imprudencia y negligencia. ¿Ya? Entonces, si teniendo conocimiento de lo que se debe hacer no se hace, es imprudencia. Y si no conocemos que se debe de hacer por desconocimiento, debemos estar listos y es negligencia. O sea, el lavado de manos cae de por sí. ¿Ya? sí, así es. Y por lo mismo, pues esa parte ética, ¿verdad? Que pues, no solo porque somos profesionales, porque este es un tema de vida o muerte, porque nosotros en las manos podemos llevar microbio que trasladarlo de un lugar a otro y tenemos, todos los días nos enfrentamos a pacientes que tienen su sistema de defensas comprometido, que se pueden infectar. Y pues aparte de eso, si también nosotros no desechamos adecuadamente lo que utilizamos, y eso, aquí vienen los accidentes, ¿verdad? Ocupacionales, más con tantos estudiantes que tenemos actualmente en el área de salud. Entonces, después se pinchan, eh, se lastiman o tienen contacto con secreciones accidentalmente por culpa de otras personas, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, sí, doctora. Sí, doctora. Que tengo música de fondo el día de hoy, entonces, me- por si no me escuchan bien. Pero, para comentarles, por si escuchan ahí esta música de fondo, el día de hoy es el Día Internacional del Médico Fisiatra. Entonces me pidieron que viniera a dar unas palabras, entonces por eso es que pueden escuchar un poquito de música de fondo ahora. Entonces, para continuar, tenemos que la OMS y el impulso científico. Es el modelo científico que impulsa la Organización Mundial de la Salud, busca la prevención, ejecutando medidas equivalentes al riesgo. Y para que este sistema funcione, la OMS ha impulsado un cambio de enfoque, promoviendo un modelo basado en la evaluación de riesgos fundamentada en la evidencia. Entonces, esto permite que las medidas de seguridad sean directamente proporcionales al riesgo real de cada procedimiento. El éxito de este modelo recae en una coordinación interdisciplinaria y eso es algo también muy importante que tenemos que tomar en cuenta, que para la bioseguridad participan todos los profesionales de la institución donde laboramos. Es tan importante la persona que saca los residuos, como quien dirige, como quien está organizando la sala de operaciones, quien está dando las citas.
Entonces, por eso es que es un proceso multidisciplinario, interdisciplinario, donde todos deben de conocer no solo la importancia del tema, sino las consecuencias de no hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Solo vamos a ver el chat. Gracias, Caterina. Entonces, acá vamos a tener un vocabulario que tenemos que manejar, ¿verdad? Entonces, para comprender la bioseguridad de una manera técnica, es necesario definir la ontología del riesgo. Pues, ontología es el vocabulario que vamos a utilizar acá. Y eso está estandarizado para todos los sectores de seguridad, todos los que trabajamos con bioseguridad. Entonces tenemos el primero, que es peligro. ¿Alguien me quiere comentar qué piensan? ¿Qué es el peligro? Eh, Buenas noches, doctora. Sí, Pienso Sofía, que es cualquier situación que pone en riesgo la salud, la integridad de una o varias personas. excelente. Sí, es cualquier fuente, situación, acto o agente con el potencial intrínseco de causar daño a las personas, daños materiales o alteraciones ambientales. La diferencia de un riesgo, el peligro es una propiedad absoluta y no se basa en probabilidades. Por ejemplo, una bacteria muy patógena siempre va a ser un peligro biológico severo, no importando si la tiene un paciente o si está en un tubo de ensayo en un laboratorio. Siempre va a ser un peligro, ¿verdad? Entonces, ese es tiene el potencial de causar daño. Luego tenemos la palabra de exposición. ¿Quién más quiere comentar? ¿Alguien que La quiera? pregunta es, la pregunta es ¿Qué es entonces, exposición? ¿Qué es exposición? Sí, Es Janet, estar en sí. contacto y riesgo de. Es un evento catalizador o la circunstancia mediante la cual un individuo, un equipo o el entorno entra en contacto con el peligro. Entonces, la exposición que puede ser inhalatoria, por contacto directo o percutáneo, es el momento en que un peligro potencial se convierte en un riesgo materializable. Luego tenemos vulnerabilidad. Janet, no, acá. Sí, es que quería comentar antes en la de exposición, pero en vulnerabilidad en relación a la bioseguridad, creo que hace referencia a todas las condiciones que van a aumentar ese riesgo de exposición a todos los agentes que usted mencionaba, ¿verdad? Que pueden ser químicos, biológicos, físicos, y que pues a largo plazo pues van a favorecer que ocurra un accidente o adquirir algún tipo de infección. Entonces, para mí eso es la vulnerabilidad, ¿verdad? Que puede deberse a factores, a muchos factores Gracias. personales. yo pensaría que es las condiciones del sujeto que tienen para que ese riesgo se vuelva potencial, de ser potencial se vuelva completo, ¿ya? O sea, entre más vulnerable hay, más el riesgo va a ser más grande. ¿Ves? Entonces, vulnerabilidad es la probabilidad intrínseca de sufrir daños severos tras una exposición.
dependiendo de la capacidad de anticipar, de resistir y de recuperarse del impacto. En la bioseguridad, esto se va a asociar fuertemente con la susceptibilidad inmunológica frente a un patógeno específico. ¿Ustedes se acuerdan que cuando tuvimos la pandemia de COVID, habían personas que fallecieron y nos decían, mire, pero si él no fumaba, no tomaba, hacía ejercicio, se cuidaba? Entonces, mientras que otras personas que pues tenían otras comorbilidades se salvaron, estuvieron en intensivo, ventilados, se salvaron. Entonces ahí, ¿verdad? Los organismos, esa vulnerabilidad depende también de nuestro sistema inmunológico. Entonces, ¿qué tanto puede reaccionar para defenderse? O también que puede complicar más, ¿verdad? La exposición al peligro. Y luego Perdón, tenemos, yo tengo una duda ahí de intrínseco, porque si a ustedes lo asignan a un área de alto riesgo, ¿sí? Eso no es intrínseco, es extrínseco. Ustedes lo están poniendo en un área donde por naturaleza se vuelve más vulnerable. Y eso, por ejemplo, era para la gente que iba a Capere, sabíamos que se iban a infectar sí o sí, o más tarde más temprano que tarde. Entonces, hay ciertos actos que no son intrínsecos que nos pueden volver más vulnerables, sí, pensaría yo. sí, sí, tiene la razón, doctor. Y aquí se habla mucho de sufrir daños severos. Y entonces, pues casi todos los que se expusieron a COVID o estuvieron en las áreas se infectaron. Y unos responden mejor que otros. Entonces, a eso se refiere la vulnerabilidad, ¿verdad? Ok, A esa respuesta del individuo ante ok, ante la, gracias la por la exposición. aclaración. La exposición. Y tenemos el riesgo. Pues esta es una abstracción analítica matemática y conceptual. Ustedes saben que el riesgo regularmente se maneja con fórmulas, ¿verdad? Entonces se define formalmente como el producto de la probabilidad de que un evento adverso ocurra y la severidad de la consecuencia o daño proyectado si el accidente llegase a completarse. Es el riesgo de lo que los comités de bioseguridad y las metodologías evalúan para determinar si la situación exige el cese inmediato de labores o si es tolerable bajo ciertos controles. Luego tenemos la defensa estratégica. Esta es una gestión dinámica del riesgo, asumiendo la presencia constante de peligros biológicos. La bioseguridad contemporánea en entornos hospitalarios se define como un sistema de gestión dinámico y transversal que reconoce la imposibilidad práctica de eliminar por completo todos los peligros, ya sean biológicos principalmente, ¿verdad? Dado que recibir y tratar a pacientes con enfermedades infecciosas es la función de las instituciones, ¿verdad? No les podemos decir, como usted está enfermo y ya sabemos que trae hepatitis o es VIH, no lo vamos a atender. Entonces, en consecuencia, la gestión integral asume la presencia constante del peligro, o sea, siempre estamos expuestos, ¿no? Y reduce, y se centra en comprender la dinámica del riesgo para mitigar la exposición y reducir la vulnerabilidad del personal. Para lograrlo, la estrategia fundamental consiste en implementar una jerarquía de controles operativos que funcionan mediante la superposición redundante de múltiples barreras defensivas. De esta estructura prioriza en orden decreciente de efectividad los controles de ingeniería para aislar los procesos mediante arquitectura y tecnología, seguidos de los controles administrativos para estandarizar flujos de trabajo seguros y establece el equipo de protección personal únicamente como el escudo
o el estrato final de contención, garantizando así que si un nivel preventivo llega a fallar, la siguiente barrera intercepte la amenaza antes de que se materialice un evento adverso. Entonces, ahorita vamos a tener una tarea individual. Necesito que en una hoja de su cuaderno me escriban, van a revisar lo que dice la página de OMS sobre bioseguridad y me lo escriben en una hoja de su cuaderno, le toman una foto y lo van a subir al chat de nuestra sección. Entonces eso me va a servir también como parte de su asistencia. Entonces, todos revisan la página de OMS, agarran su lapicero y un papelito o su cuaderno y ahí van a empezar a escribir lo que dice OMS con el tema de bioseguridad. ¿Alguna duda? Maestra, disculpe, Sí. perdón, doctora, si no tenemos una ahorita hoja y lápiz a mano, lo podemos hacer a computadora. Es que estoy ahorita en un lugar donde solo estoy con mi teléfono, que no tengo dónde anotar. Vale, está bien, hágalo. Ay, Idealmente disculpe. siempre tienen que tener su cuadernito. Sí, es que me tocó salir de emergencia en mi casa y solo en el teléfono ando. Ay, disculpe, gracias. Tenemos Pero lo 10 voy a minutos. teclear en notas y puedo tomarle captura, Sí, tenemos 10 si minutos usted para gusta. hacerlo. Ujú. Está bien. Ok, gracias. ¿Cómo van? Doctora, disculpe, ¿en qué chat lo debemos de enviar? Disculpe. Eh, tenemos, bueno, yo tengo un chat de ahorita les voy a mandar, Gracias. ya les mandé un mensajito.
Es el mismo chat que teníamos en el curso anterior. Bien, ya tenemos a Bianca, Eli, Catherine, Johanna, Saúl, Sofía, John, María Fabiola. Muy, muy bien, continuamos. Entonces ahora vamos con el tema número 2, epidemiología de las infecciones. Todavía me faltan más de 20. Yo ahorita lo estoy tratando de subir, doctora, porque yo venía en ruta, ya estoy en mi casa, ya ahorita enciendo la compu para subirlo. La dinámica de los patógenos hospitalarios. Estudio del comportamiento y transmisión microbiana. Permítame un momentito que se quedó sin batería.
Doctora, perdone, ¿no? ¿Dónde hay que subir? No, no, no miro ningún espacio. Justamente estaba buscando conexión acá. Es en el chat. Les mandé. Ya casi todos lo enviaron. Entonces, la epidemiología de las infecciones se aborda entendiendo que los patógenos no son agentes inertes, sino son entidades complejas que poseen dinámicas de transmisión, tasas de mutación, dosis infectivas y estabilidades ambientales diversas. Su manejo requiere comprender cómo se propagan y qué impacto pueden tener tanto en los pacientes, que son las infecciones nosocomiales, como en el personal, que son las enfermedades ocupacionales. La dinámica de la transmisión. Comprender el recorrido de un patógeno desde su fuente original hasta el hueso es esencial. Identificar estas vías nos permite diseñar e implementar barreras de contención efectivas para prevenir brotes en el entorno de salud. Entonces, dentro de esas formas de transmisión, tenemos la vía aérea o inhalatoria. Este es uno de los retos epidemiológicos más difíciles debido a su invisibilidad y alcance espacial. ¿Ustedes saben cuál es la distancia que puede abarcar las secreciones cuando estornudamos o tosemos? Si no estoy mal, son 6 metros, doctora. Se nos llama Eso va a depender, doctora, perdón. Va a depender porque si hablamos en tuberculosis pueden ser 6 metros, pero depende la carga viral para que se mantenga suspendida, ¿verdad? Y pueda, va a depender mucho también de esa situación. Dice que como mínimo, cuando tosemos o estornudamos, aunque sea un esfuerzo, ustedes saben que hay personas que tosen muy fuertes, otras que lo hacen tratando de evitar que se escuche. Como mínimo es 1 metro alrededor de la persona que se esparcen las partículas, ya sea la saliva o las secreciones de la nariz. Entonces, ahora imagínense las personas que les gusta hacerla con mucha fuerza, ¿verdad? Que tanto se esparce, ¿verdad? Entonces, por eso es que la vía aérea o inhalatoria es de las, entonces el reto ante la epidemiología y la importancia, ¿verdad? El cubrirnos con mascarilla cuando estamos enfermos, y no solo por nosotros, sino por todas las demás personas, pacientes, compañeros, ¿verdad? Entonces, en en los hospitales tenemos regularmente en esos hospitales son estructuras muy antiguas, los centros de salud, y tenemos esporas de hongos. A veces con solo que toque la pared uno ya se le está cayendo, ¿verdad? La pintura, y ahí pues también tenemos inhalación. Los animalitos, todo, ¿verdad? Puede entrar por la vía aérea. Y es importante por eso tomar las precauciones, porque esa es la vía que menos se observa, que menos tomamos en consideración.
Luego tenemos el contacto directo. Esta es la fuente primaria de transmisión de patógenos multiresistentes. Se materializa cuando las mucosas o la piel no intacta entran en contacto con fluidos biológicos, materiales infectados o superficies contaminadas, conocidas como fomites. La vía percutánea es la responsable de una vasta proporción de contagios ocupacionales por patógenos transmitidos por la sangre, tales como VIH y los virus de la hepatitis B y C, usualmente por accidentes con agujas o bisturí. Ahora tenemos los niveles de riesgo biológico. Contar con un marco de evaluación estandarizado garantiza que las medidas de contención y los protocolos de seguridad aplicados en el hospital sean directamente proporcionales a la amenaza del microorganismo. Entonces, para clasificar y gestionar estas infecciones, la epidemiología se apoya en los niveles de riesgo biológico de la Organización Mundial de la Salud, los cuales agrupan a los patógenos según su virulencia, entre riesgo bajo y moderado y riesgo alto y muy alto. En el riesgo bajo y moderado son agentes que no suelen enfermar a humanos sanos, o aquellos que causan enfermedad pero cuya propagación comunitaria es inusual y cuentan con tratamientos eficaces, como ejemplo el Staphylococcus aureus o la hepatitis A. Entre los de riesgo alto y muy altos son agentes que provocan enfermedades graves con alto riesgo de propagación frecuentemente por aerosoles y que sobre todo pues tienen opciones de tratamiento limitados. Y un ejemplo es el VIH, hasta llegar a patógenos letales de altísima transmisibilidad y carentes de vacunas o curas, como lo que escuchamos con el virus del ébola. Dentro de las estrategias de control epidemiológico, para mitigar la cadena de contagio, los centros de salud aplican estrategias de control epidemiológico respaldadas por datos estadísticos. Entonces, acá iniciamos también con estas estrategias. Tenemos una de las más importantes, esta es la higiene de manos. Entonces, los estudios epidemiológicos demuestran que cumplir rigurosamente con los 5 momentos para la higiene de manos es capaz de reducir hasta un 50% de las infecciones asociadas a la atención en salud. Los principios de bioseguridad. Nuestro tema 3. La bioseguridad con un enfoque integral. Es que la evolución hacia un modelo proactivo transforma la aplicación de protocolos. Esta visión estratégica adapta las normas a la realidad clínica, estableciendo las bases para una cultura institucional enfocada en la mejora continua y la prevención integral. La bioseguridad hospitalaria contemporánea se rige por una serie de principios filosóficos y operativos que la alejan de ser un simple manual de normas restrictivas, como era considerado antiguamente, y ahora se transforma en un sistema de gestión que es dinámico y altamente estructurado. Entonces, a partir de las directrices modernas, se pueden identificar los siguientes principios fundamentales. Nuestro primer principio, que tiene un enfoque integral, transversal e interdisciplinario. La gestión de riesgo trasciende el laboratorio para convertirse en un esfuerzo colaborativo. Esta sinergia institucional unifica los protocolos y fortalece la protección compartida en toda la organización. Entonces tenemos que este enfoque integral, transversal e interdisciplinario, como se mencionó al principio, la bioseguridad inicia en los laboratorios. Entonces ahora deja de ser parte de ya solo del laboratorio. Se concibe ahora como un sistema
holístico que está basado en la convergencia de 4 áreas críticas. Y esas áreas son la prevención de las infecciones intrahospitalarias, que eso es algo que todos tenemos una gran responsabilidad, la salud ocupacional, y por eso es que las instituciones, está como una norma en el ministerio, dentro del Código de Trabajo, que las instituciones tienen que tener un área de salud ocupacional, un responsable de salud ocupacional para velar por la salud de los trabajadores, la seguridad del paciente, y esa es una responsabilidad tanto de los médicos como del personal de enfermería, y la gestión del medio ambiente, que es la responsabilidad de todos. Y entonces, bajo este principio, las decisiones no se toman de una forma aislada, sino que requieren una coordinación absoluta entre los departamentos, tanto clínicos, epidemiología, la salud ocupacional, mantenimiento, las áreas de esterilización y la administración. Y por eso es que es interdisciplinario, por eso es que es integral, porque se ve desde todos los puntos de vista y porque todos debemos de participar. Luego tenemos la evaluación de riesgos basada en la evidencia. Superar los protocolos rígidos mediante el análisis continuo nos garantiza una protección médica adaptable y eficiente. Este enfoque a medida asegura que la inversión de recursos responda a las verdaderas amenazas del entorno clínico. Entonces, estos principios están impulsados por la OMS, y en este principio, sobre todo, se abandonan las recetas rígidas y estandarizadas, como los antiguos niveles de bioseguridad. Entonces, en su lugar, se promueve un modelo donde las medidas de protección son directamente proporcionales al riesgo real. Se evalúan meticulosamente las características únicas del patógeno, su virulencia, su transmisión, su dosis infectiva y la estabilidad. Y además las dinámicas del procedimiento médico para optimizar los recursos y no comprometer la seguridad. Sobre todo porque muchas veces la administración considera que esta parte de bioseguridad es muy cara. Entonces ustedes pueden averiguar cuánto, cuánto cuesta tener un área de salud ocupacional, cuánto cuesta la parte de epidemiología, la parte de los desechos bioinfecciosos, todo eso son gastos. Y entonces, a más se implementen, más recursos se utilizan. Entonces, el ideal es optimizar los recursos que tenemos. La jerarquía de controles operacionales. Este principio operativo y de contención central para mitigar cualquier amenaza. Este va a dictaminar las estrategias de protección que deben aplicarse en orden jerárquico decreciente de efectividad y fiabilidad, asumiendo que modificar el diseño del entorno es intrínsecamente superior a depender de la conducta o memoria del trabajador. Entonces aquí tenemos la eliminación de sustitución. En este se prioriza erradicar el peligro o reemplazar procesos y materiales peligrosos por alternativas más seguras. Y un ejemplo muy sencillo es lo que se empezó a hacer hace algunos años en los hospitales, como cambiar los termómetros de mercurio por termómetros digitales, no solo por lo tóxico que son, sino por el riesgo también de que estos se quiebran y que se podría lesionar el trabajador, así como el paciente. Además de la parte de la desinfección, ¿verdad? Tenemos también los controles de ingeniería, que son la espina dorsal del sistema y que buscan aislar a las personas del peligro, automatizando la seguridad, como el diseño de la arquitectura biosegura, los sistemas de ventilación con presión negativa, el uso de dispositivos médicos con agujas retráctiles. Entonces, acá algo importante es en las instituciones de salud, todos los aires acondicionados deben de cumplir con normas estrictas para los filtros, porque
en el aire acondicionado se quedan muchas veces o se trasladan muchas veces los patógenos. Y entonces, por eso es que los aires acondicionados de las áreas médicas son muy caros, su mantenimiento es costoso, pero tenemos que vigilar que sean los adecuados para que no se salgan las bacterias, los microbios de un lugar a otro. Y algo bien importante, que son los controles administrativos y el equipo de protección personal. Y estos se deben de implementar para estandarizar los hábitos del personal, como es el lavado de manos, ¿verdad? Eso es lo más sencillo y las personas no lo cumplen. Y entonces por eso es que acá es donde la parte administrativa también juega un papel fundamental para estar recordando, para estar poniendo mensajes, para buscar que existan las condiciones para que se cumpla con esta medida, para que contemos con el equipo de protección personal. Y acordémonos que el equipo de protección personal es en la jerarquía del control, es el estrato más bajo. Entonces realmente es una barrera somática en la que funciona si todo lo demás ha fallado. Debemos de tener en cuenta que no es el equipo de protección personal como nuestra primera opción, sino nosotros como administradores tenemos que velar porque todo lo demás funciona y nuestra última solución debe ser pensar en el equipo de protección personal. Como cuarto principio tenemos la mejora continua. Evitar la complacencia es vital. Un enfoque cíclico de evaluación y actualización asegura que los estándares de protección nunca pierdan vigencia, permitiendo a la institución adaptarse ágilmente a nuevos desafíos y mantener un entorno siempre seguro. Y eso está respaldado por normativas internacionales como la ISO 35001, donde este principio rechaza la complacencia y la inactividad. La bioseguridad debe someterse a un ciclo incesante, planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, esto va a garantizar que las políticas y los protocolos evolucionen constantemente para adaptarse al desgaste de la infraestructura hospitalaria y a la llegada de patógenos emergentes y también a los hallazgos de las auditorías. Entonces, nosotros como administradores tenemos que, primero que todo, estar buscando siempre la mejora continua, informar, capacitar al personal por qué es importante. Nosotros sabemos que nuestro personal es difícil para los cambios, son renuentes, hay que hacer una y mil capacitaciones, explicaciones, carteles, pero lo primero empieza con que nosotros busquemos siempre la mejora continua y que seamos pioneros para el cambio. La cultura de transparencia y aprendizaje, fomentar un entorno de confianza y seguridad psicológica, permite identificar fallas operativas a tiempo, al transformar el error en una oportunidad de mejora sistémica. La institución fortalece sus defensas y protege proactivamente a toda la comunidad hospitalaria. La protección integral del talento humano requiere desterrar la cultura del miedo. Y eso es lo que pasa muchas veces con el tema de bioseguridad, que tenemos, las personas tienen miedo de reportar, de decir lo que pasó, me pueden castigar, me van a regañar. Y hay en las instituciones privadas, tenemos a veces carteles donde dice 0 días sin accidentes. Y tienen miedo de que alguien reporte el accidente porque va a cambiar esa estadística. En las instituciones de salud eso no puede pasar porque estos son vidas. Entonces, tenemos que enseñarle a nuestro personal que deben de reportar si han tenido un accidente, si han tenido una exposición, si tienen una enfermedad, si se han expuesto a algún peligro, porque eso ya no debe de ser causa de sanciones.
Ese es parte del cambio que hay ahora en la bioseguridad, el que podemos mejorar gracias a los reportes de las personas, de los trabajadores principalmente. Y nuestro cuarto tema, las precauciones universales de bioseguridad. Hasta ahorita, ¿algún comentario? Muy bien, doctora, gracias. Gracias, Sofía. Todo bien, doctora. Gracias. Bueno, entonces entre las precauciones universales de bioseguridad, asumir un riesgo potencial en cada escenario transforma la prevención en una práctica clínica sistemática. Esta estandarización garantiza una primera línea de defensa uniforme, indispensable para proteger simultáneamente al personal y a los pacientes. Y entonces, en el marco de la bioseguridad hospitalaria, las precauciones universales ya no se conciben como simples sugerencias aisladas, sino que están estrictamente integradas dentro de la jerarquía de controles operacionales, principalmente controles administrativos, de ingeniería y el uso del equipo de protección, que ya habíamos platicado anteriormente. Entonces, estas precauciones sumen que todo fluido corporal y todo paciente debe tratarse como potencialmente infeccioso. Basados en estos lineamientos actuales y la evidencia de las fuentes, las precauciones universales y los estándares de bioseguridad más críticos incluyen el más importante de todo, la higiene de manos. Entonces acá todos hemos visto los famosos rotulitos, a todos nos enseñan durante nuestra formación. Debe de ser antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea técnica, después del riesgo de exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente, después del contacto con el entorno del paciente. Y esta parte de la higiene de manos está institucionalizada como la precaución estándar de mayor impacto al menor costo. Sobre todo porque pues ahora ya hay investigaciones que evidencian que muchas veces el mismo personal de salud, médicos y enfermeras, los que trasladan de un lugar a otro los microbios en sus manos, en los celulares, en el equipo, los estetoscopios, en las pulseras. Entonces, por eso es tan importante que nosotros no solo cumplamos con el tema de higiene de manos, sino que busquemos que nuestra institución cumpla con esta parte. Y yo sé que es bien difícil pedirle a mantenimiento que nos ponga un lavamanos, que porque no hay dónde sacar un desagüe, que no hay dónde llevar agua, que porque no se puede comprar lavamanos. O sea, excusas vamos a encontrar siempre, pero nosotros tenemos que tratar de que en nuestra institución esto sea una regla, porque es la forma más fácil, de menos costo, que nos va a evitar, nos va a cuidar sobre todo a nosotros como personal de salud, a nuestros pacientes, y nos va a evitar el exponernos a peligro. Entonces, sobre todo para prevenir las infecciones cruzadas. Entonces, está documentado que su cumplimiento estricto reduce hasta un 50% las infecciones asociadas a la atención de salud. Pero para que esto sea efectivo, el personal debe adherirse a esos 5 momentos que están establecidos por la OMS. Entonces, en el tema de bioseguridad, la OMS cumple un papel fundamental. Ya vieron ustedes, hicieron la revisión, ¿verdad? De la página de OMS. El tema de bioseguridad es esencial. Luego tenemos el uso del equipo de protección personal. Entonces, este va a constituir la última línea de defensa física. Su eficacia integral depende tanto de seleccionar la indumentaria adecuada según el riesgo,
cómo de dominar los protocolos exactos de colocación y retiro para prevenir cualquier riesgo de autocontaminación. Entre esos, pues, los guantes, las mascarillas, ya sea mascarillas, la careta de protección para la cara. Pues es importantísimo también cómo utiliza uno el equipo y cómo se lo quita para no contaminarse nuevamente. Entonces, para eso también se debe de recibir capacitación. Y por eso es importante también lavarse las manos antes de retirarse también el equipo de protección personal que hemos utilizado para evaluar a nuestros pacientes. Tenemos el manejo de elementos punzocortantes. La prevención de accidentes percutáneos exige integrar tecnología con procesos operativos precisos, facilitar el descarte inmediato en el punto de uso, reduce drásticamente las lesiones ocupacionales y fortalece la seguridad del personal. Para prevenir exposiciones percutáneas accidentales como los famosos pinchazos, ¿verdad? Que yo creo que a todos nos ha pasado más de alguna vez. Entonces, por eso es tan importante ahora, pues dentro de los cambios que hay con la tecnología, las agujas retráctiles, los biscuits que vienen con sus vainas y sobre todo el tener siempre un guardián cerca, el aprender cómo cerrar la aguja, porque muchas veces al ponerle su capuchón a la aguja, ahí también nosotros nos podemos lastimar y el descarte inmediato. Hay veces porque como no está cerca un guardián, hasta nos metemos las jeringas en la bolsa de la bata, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas que son medidas de riesgo y que tenemos que enseñarle a nuestro personal que solo los ponen en riesgo para tener un accidente ocupacional. Y la gestión ambiental y la sepsis. Es de mantener un entorno clínico rigurosamente higiénico, eso es vital para romper la cadena de transmisión. La gestión estratégica de los desechos y los protocolos de limpieza previenen la contaminación cruzada, asegurando que los espacios críticos permanezcan protegidos frente a amenazas invisibles. Y entonces acá viene todo lo que vamos a estar viendo más adelante de la clasificación de los desechos bioinfecciosos, cómo deben de separarse desde que en su origen, de cómo se generaron y cómo deben de transportarse y deben de salir de la institución. Y todo eso es importante que nosotros lo conozcamos adecuadamente, así como la importancia de la desinfección terminal, donde se debe respetar el tiempo de contacto químico de los desinfectantes que se utilizan. Y además, algo que es innegociable, jamás trasladar materiales de limpieza como los paños, los trapeadores, de una zona contaminada a un entorno estéril. Y esa es parte de la capacitación que nosotros tenemos que brindarle a nuestro personal. Otra de las medidas muy importantes, la vacunación, que es parte de la medicina preventiva. Los programas de inmunización institucional neutralizan la susceptibilidad biológica del equipo de salud. Esta estrategia de prevención activa fortalece las defensas del personal frente a riesgos ocupacionales antes de cualquier exposición clínica. Y entonces esto es importante. Como personal de salud, sabemos que la inmunización pues, es un tema de vida o muerte y lo hemos visto con las últimas eventos que han sucedido, ¿verdad? COVID, sarampión, pero algo muy importante es que como mínimo tenemos que tener la vacunación de la hepatitis B, por ser la enfermedad más infectocontagiosa que existe y porque nosotros no sabemos qué paciente llega que pueda estar contaminado y las dosis de secreciones de saliva, por los mocos, la sangre, una herida, son mínimas para que podamos contagiarnos. Entonces, la vacunación es también de vida o muerte, ¿verdad? Y tenemos que cumplir con esta parte. Pues tenemos la respuesta inmediata,
Cuando las barreras preventivas fallan, la rapidez es vital. Y eso es la importancia de contar con un plan de respuesta estandarizado que todos conozcamos y por eso es que existen comités dentro de las instituciones de salud para que se conozca qué es lo que se debe de hacer, que se siguen protocolos. Y eso va a minimizar el impacto del accidente y garantizar el acceso oportuno a profilaxis, protegiendo así la salud del personal afectado. Entonces, lo primero es el lavado inmediato de la zona afectada con agua y jabón, tratando de no frotar el área para que no se creen más microlesiones. Y si es en caso de salpicadura en los ojos, tratar de utilizar una solución salina para irrigarlos y hacer un lavado. Y la notificación inmediata para si hay necesidad de recibir, no solo de ser evaluado, sino recibir la terapia profiláctica que sea necesaria. Entonces, pues estas son las generalidades de bioseguridad. Es el inicio de nuestra primera clase. ¿Algún comentario? Todo bien, doctora, gracias. Todo bien, doctor. Muy bien, gracias. Entonces, en la actividad que tenemos programada ahora, pues va a ser una actividad en su sala. Ya tienen asignados ustedes su grupo, ¿verdad? Su coordinador. En la Ya, plataforma, doctora. en la plataforma se encuentran las instrucciones de la actividad del día de hoy. Este es el inicio para saber cómo están y para que ustedes evalúen al terminar el curso los cambios que van a lograr cuando vuelvan a hacer nuevamente una propuesta. Entonces, por favor, es un trabajo en equipo. El coordinador es responsable de pedirles a todos que trabajen. Tienen más o menos 40 minutos, 50 minutos para trabajar su actividad y después vamos a tener aproximadamente 5 minutos para que puedan presentar las recomendaciones y yo voy a decir quién no lo va a presentar el coordinador. Yo les voy a decir quién es voy a llamarlos para que nos presenten sus conclusiones. Entonces, van a ingresar a sus salas, revisan sus instrucciones y vamos a regresar a la actividad con cámaras encendidas cuando regresemos. 50 minutos. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Doctora. A mí no me aparecen las instrucciones, solo dice actividad 1, pero no aparece ninguna instrucción ahí abajo. ¿A los demás ya les apareció en la plataforma? ¿Ya revisaron? No, doctora, aún no aparece. No, a mí tampoco me aparece. Si no, se los voy a pasar al chat. Descarguen nuevamente para ver si aparecen. No aparecen, doctora. Aún no aparecen. No, doctora, aún No, no. no aparece.
¿Qué dicen? Aparece bajo unidad temática sesión uno el pe- Pues ahí debe aparecerles entre las instrucciones que es un hospital. Sí, ahora sí ya. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo tienen asignados sus grupos? ¿Qué número de grupos tenemos? Somos 5. 5. FT, F1, F2, como F3, uno, F4 y F5. ¿sí? ¿Ya lograron entrar a sus salas? A mí aún no me aparecen, doctora. A mí no me aparece la opción todavía. Tampoco. Sí, ahorita sí. Doctora, disculpe, para el grupo 5, ¿qué área nos tocaría? No aparece ahí Es que solo Mándeme aparece para 4 grupos. Ah, sí, ¿verdad? Tenemos la emergencia, tenemos intensivos, consulta externa. Vamos a ver, eh, tenemos laboratorio. Le vamos a asignar el... Primero vamos a ver, ya lograron entrar a su sala. Sí, la mayoría ya se fue para sus salas. Entonces el grupo F5 va a tener el encamamiento de medicina interna. Ok, está bien. Gracias, doctora. Ahora sí ya están ya ven las instrucciones, ya entraron a su sala, ya todos tienen grupo. Vale en un laboratorio, porque digamos aquí se manejan muestras de pacientes que aún no están tamizados. Puede haber algún paciente que asista a donación de sangre que pueda tener alguna enfermedad como VIH o hepatitis B o C, y un pinchazo accidental o contacto con sangre no tamizada es uno de los riesgos laborales a los que están expuestos, y pues es uno de los más graves, ¿verdad? Claro que hay riesgos físicos, riesgos ergonómicos, pero creemos de que este es el riesgo más crítico en el manejo del laboratorio, y pues va a afectar más al personal que atiende ¿verdad? Tanto a flebotomistas como el personal de laboratorio. Nada, porque al final todo se va a
a un guardián y pues el personal de intendencia pues también pues es de los que más sufre estos accidentes estadísticamente pues porque a veces no cuentan con la capacitación o también que no dimensionan el peligro del manejo de los desechos biológicos, ¿va? ¿Por qué va a ser crítico? Porque es una manipulación directa con sangre y muestras sin confirmar un diagnóstico. Y pues, ¿quiénes son los responsables de verificar que esto no suceda? Pues claramente debería haber la oficina de riesgo ocupacional, que el hospital les proporcione el equipo de protección personal completo, que hayan suficientes suministros y que también haya una vacunación obligatoria de hepatitis B y una profilaxis post-exposición, ¿verdad? Que serían las medidas de contingencia, diría yo, básicas, para este tipo de servicio, ¿verdad? Creo Gracias, que Alejandra. Vamos a continuar con el último grupo. Creo que aún están compartiendo, doctora. Ya aparece cargando. Doctora, buenas noches. Disculpe la molestia. Fíjese que nosotros pensamos que vamos a terminar antes las diapositivas, con la presentación de las diapositivas y se nos venció el tiempo para cargar el archivo en la plataforma. Sí, ah, tenían hasta las 9 para cargar el archivo. Sí, ¿será que no nos da chancecito para subirlo? Es que pensamos que lo íbamos a pasar antes de que se venciera el tiempo. Pero es el grupo de laboratorio. Sí. Bioseguridad. Es que también pensamos que lo íbamos a hacer después de exponer. Y si no vimos el tiempo. Inicie su exposición. ¿Perdón? Cuéntenos, avance ahorita en lo que abro acá. Dijo que iniciáramos la exposición. Bueno, al hablar de el análisis de bioseguridad en los laboratorios clínicos, pues estamos hablando de un hospital de tercer nivel, aproximadamente 500 camas. Siguiente. Siguiente. Pues tenemos que acá nuestra estructura es la toma de muestras en recepción, sala de espera. Tenemos que clasificar las muestras entre hematologías, químicas, microbiología. Tenemos que hacer un procesamiento automatizado, lavado, esterilización, el almacenaje de residuos y obviamente el desecho de los residuos biológicos, que sería ya pues la disposición final. Entonces acá tenemos una pequeña estructura del laboratorio clínico. Ya tenemos recepción, sala de espera, donde estarán los registros de los pacientes y las entregas de las órdenes. Un área de la toma de muestras, que pues aquí serían muestras de sangre, heces, orina, esputo. Tenemos la recepción y la clasificación de dichas muestras, en las que la vamos a dividir entre hematologías, químicas clínicas y microbiología. Un área de procesamiento automatizado, lavado y esterilización, que serían áreas amarillas, que serían de alto riesgo. Luego tenemos el almacén de reactivos, que serían de mediano riesgo. Y por último tenemos un cuarto de residuos biológicos, que aquí sería la segregación y el almacenamiento temporal. Acá tenemos más estructurado el mapa de riesgos según las zonas que les estaba explicando anteriormente, donde las mayores zonas de riesgo
pues son las 17, 19 y 20, que aquí serían donde se manejan corto, contantes, derechos ergonómicos y carga y mayor carga de la manipulación, ¿verdad? De los mismos. Dentro de las subzonas del laboratorio tenemos recepción y sala de espera, el área de la toma de muestras, recepción y la clasificación de muestras, el área de hematologías, área de químicas, área de microbiología, el área de procesamiento automatizado, un área de lavado y esterilización, otra área de almacén y reactivos y por último un cuarto de residuos biológicos. Sí. Dentro de la identificación de los riesgos por subzonas, tenemos que en recepción, pues el contacto con los pacientes infectocontagiosos. En el área de la toma de muestras, pues tenemos acá si hay pinchazos, si hay fluidos como sangres, excretas, aerosoles, esputos. En la clasificación, pues tenemos por derrames o que hayan accidentes por tubos rotos, ¿verdad? En hematologías, pues sangre contaminada, microbiología, pues los cultivos bacterianos, virus, aerosoles, porque sabemos que hay cargas bacterianas demasiado contaminantes. Tenemos en química clínica, pues reactivos corrosivos y el lavado, pues obviamente la manipulación con objetos constantes y en residuos, pues un material contaminado, ¿verdad? Dentro de los riesgos biológicos tenemos la clasificación entre sangre, orina, heces, esputo, cultivos, virus, bacterias, hongos y aerosoles. Entre los riesgos químicos tenemos alcohol, la formalina, ácidos, reactivos diagnósticos, colorantes y dentro de los físicos tenemos agujas, vidrios rotos, centrífugas, temperaturas extremas, contactos de electricidad y radiación UV, que sería exactamente en las cabinas donde se procesan los cultivos microbiológicos, ¿verdad? Dentro de los riesgos ergonómicos y psicosociales debemos permanecer pues sentado durante muchas horas o también permanecer parado cultivando las muestras durante también demasiado tiempo, movimientos repetitivos, el estrés laboral, la sobrecarga y también los turnos nocturnos, ¿verdad? Dependiendo de la institución en la que esté. Los personales expuestos, pues están los químicos biólogos, que son los que se encargan de procesar las muestras, los técnicos de laboratorio que se encargan de tomarlo, enfermería, personal de mantenimiento, pues obviamente familiares que estén en contacto directo con pacientes, personal administrativo, que son los que recogen las muestras para el debido llenado de datos, estudiantes que pues en los hospitales públicos abundan, ¿verdad? Sobre aprendizaje y pues a ellos les toca manipular los propios pacientes, el personal de limpieza y pues los médicos. Dentro de nuestra matriz de riesgos y responsabilidades tenemos en la subzona de recepción, el riesgo sería enfermedades respiratorias, la población expuesta sería la recepcionista y los pacientes, ¿verdad? Las medidas de bioseguridad sería utilizar mascarilla y la higiene de manos constante y el responsable sería el jefe de laboratorio. Al momento de la toma de muestras, un riesgo serían los pinchazos, el contacto de sangre, ¿verdad? La población expuesta serían pacientes, enfermería, técnicos, aquí también entran estudiantes, médicos, y las medidas de bioseguridad, pues utilizar guantes, bata, gafas, cargar siempre contenedor de punzocortantes e igual la higiene de manos, ¿verdad? Nunca se descarta. Y aquí, pues, supervisación de enfermería sería el responsable. Dentro de la clasificación, dentro de las clasificaciones tenemos derrames, que la población expuesta serían los técnicos. Las medidas de bioseguridad pues serían cabinas, ¿verdad? Y protocolos exactos sobre derrames. Y aquí los responsables son los coordinadores de laboratorio. Al momento de la zona de hematología, pues tenemos el contacto de sangre infectada. La población expuesta serían técnicos y las medidas de bioseguridad sería un esquema completo, ¿verdad? De seguridad. Y el jefe responsable es el de laboratorio. Muchas gracias. Vamos a dejarlo aquí. Yo termino de revisar el resto en la plataforma porque ya nos agarró el tiempo. Está bien.
Ya está abierta para que suban su presentación. Gracias, doctora. Gracias, doctora, muy amable. Gracias, Gracias, doctora. doctora. ¿Se acuerdan que solo es Feliz- una presentación por grupo? El coordinador es el que debe subirlo. Así Sí, Ya es. lo ya la subimos. subimos. Gracias. Bueno, pasen Gracias, feliz doctora. noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, doctora. Buenas noches, doctora. Sí, doctora. Buenas noches, bendiciones. Feliz noche, bendiciones. Feliz noche.